Hola, buenos días. Buenos Bueno, días. Buenos días. compañeros y compañeras, agradecido por su asistencia a la actividad. Lamentablemente le pedimos disculpas primero, lamentamos mucho que tuvimos unos inconvenientes técnicos que digamos que no son responsabilidad de nadie en particular. Llegamos a la computadora que estaba todo funcionando y no se conectó a internet. Entonces hemos aquí asumido unas medidas de emergencia. Agradecemos a los compañeros del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales que están haciendo aquí todos sus esfuerzos. Aquí está el compañero Alcide apoyándonos técnicamente, al compañero Cristian que está por allá en su oficina también ayudándonos a solventar estas situaciones. Bueno, son cosas que siempre se presentan y siempre cuando hay transmisiones en vivo. Entonces, vamos a iniciar pues con esta conferencia inaugural del encuentro, del segundo encuentro de saberes, que como sabemos es continuación de una jornada en este mismo tenor, con este mismo tenor que se realizó en el año 2018, y que en esta oportunidad lo hacíamos en el marco del Congreso de Angostura, eh, en el marco de lo que era la celebración del Congreso de Angostura en febrero, y sobre todo celebrando esa frase que dijo nuestro libertador sobre la suprema felicidad social. Entonces, en esta oportunidad estamos en conmemoración de la campaña de Carabobo, en este proceso de soberanía, de liberación que recibimos en un momento histórico, y que hoy pues continuamos en esta campaña celebrando todo el país, y nosotros desde la seguridad social también tenemos mucho que aportar. Unos temas estratégicos que tenemos en este momento es el tema de las leyes, pues de las leyes en materia de seguridad social. La Asamblea Nacional Revolucionaria está en un proceso de perfeccionar todo nuestro sistema de leyes, y allí queremos también mejorar el sistema de seguridad social. Y bueno, en eso estamos, para eso nos motiva esta actividad. Damos entonces, mi nombre es, no he dicho mi nombre, Elizabeth Pinto, estoy con la responsabilidad como intendente de participación social, y además estoy como responsable de la coordinación e investigación de SER Social, Centro Revisionado por la Seguridad Social. Y damos la bienvenida a todos los compañeros de las comunidades, los voceros que se encuentran, el equipo que se encuentra en bancas, los voceros y voceras que fueron invitados, que están por allá observando la actividad. Y bueno, hoy tenemos entonces como conferencia inaugural, le damos la bienvenida al doctor Julio César Alviares. Como ustedes ven, está por aquí atrás, está nervioso caminando de un lado para otro para empezar a su conferencia. Bueno, no, disculpa, doctora Alviares, bueno, estas son cosas que a veces no están en nuestras manos. Vamos entonces no voy a extenderme más, vamos a darle la palabra al doctor Alviares, quien nos va a hacer una evaluación, un panorama general, y una evaluación de cómo está en este momento el sistema de seguridad social. Desde que se creó un poco en esta etapa revolucionaria, y la coyuntura, como en el momento actual, cómo están. Entonces, bueno, le vamos a dar la palabra al doctor, al superintendente de Seguridad Social, doctor Julio Alviares, que ya todos ustedes lo conocen. Muchísimas gracias, entonces le doy la palabra. Buenos días. Vamos a tratar hoy tratar de analizar un poco la situación del sistema de seguridad social en Venezuela. Vamos a hablar también un poco de lo anterior, de 1999, anterior a la Constitución del 99, y luego vamos a ver cómo hemos estructurado poco a poco, quizá un poco lento, el sistema de seguridad social en Venezuela. Eso es sumamente importante, pero lo primero que tiene que saber es realmente qué es la seguridad social.
Hay una serie de conceptos quizás un poco errados, y hay una tendencia que la seguridad social se identifique solamente con lo asistencial. Y la seguridad social tiene un componente asistencial, por supuesto, en toda parte del mundo, pero no es solamente asistencial. Depende fundamentalmente de toda la sociedad, la seguridad social. ¿Y qué es la seguridad social en sí? La seguridad social es un conjunto de medidas previsivas y de protección. Un conjunto de medidas. No es una sola cosa, no es una sola contingencia que hay que proteger, no es una protección que dar, pero es un conjunto de medidas previsivas y de protección. Cuando yo digo previsiva es sumamente importante, porque en la mayoría de los sistemas de seguridad social, inclusive un poco avanzados, no se le da importancia a la prevención. Y la gente piensa siempre que la prevención es algo eminentemente de salud. Yo no fumo cuando tengo un infarto, un cáncer de pulmón, yo no soy obeso cuando soy hipertenso, etcétera, etcétera. Tengo que hacer ejercicio, esa es la prevención. Pero la prevención en todas las áreas sociales, inclusive en áreas económicas. Por ejemplo, hay un punto, hay una actividad dentro de la seguridad social que es la formación de los trabajadores, que tiene que hacer la seguridad social. El Sistema Nacional de Empleo y todo eso, el Instituto Nacional de Empleo, tiene que hacerlo. Y si tú tienes bien formados a los trabajadores, todo trabajador tenga una formación, por lo menos un oficio, y, bueno, si es posible una carrera universitaria, se previene fundamentalmente el desempleo. Porque cuando una empresa privada o pública deciden disminuir a los trabajadores, lo primero que hará la empresa es aquello que no tienen que ver directamente con la producción. Y votan a las personas que no están dentro de la empresa, pero no están metidos dentro de la producción. Como tal, no son esenciales. Entonces, todo trabajador debe la forma, y eso lo da la seguridad social. Se previene, y si un trabajador aún lo votan de la empresa porque tiene una formación técnica o otro tipo de formación, le es mucho más fácil volver a conseguir trabajo. Mientras que un trabajador no tiene ninguna formación, apenas tiene primaria y algunos años de secundaria, para conseguir trabajo otra vez le cuesta meses y quizás años. Mientras que un trabajador que te forma una formación técnica, inmediatamente no pasa más de 2 o 3 meses sin que consiga trabajo. O sea, eso es prevención al desempleo. Eso es sumamente importante. Son medidas previsibles, no solamente las medidas previsibles de salud, sino de otras. Y las medidas de protección es cada vez que una persona tenga una contingencia, la seguridad social, a través de una prestación, le resuelve íntegramente esa contingencia. Falta de vivienda, falta de empleo, no puede trabajar porque está enfermo, no puede trabajar porque es mayor de edad, etcétera, etcétera. En esa contingencia, bueno, la seguridad social lo protege en el momento de la contingencia de una manera integral, porque no solamente se protege de una manera al trabajador, sino se trata de proteger a la familia. Yo trato de siempre dar un ejemplo en la conferencia, que es la protección integral de seguridad social, y pongo un ejemplo, como soy médico, pongo un ejemplo de un paciente que llega a un hospital a emergencia, a la área quirúrgica, con una patología quirúrgica abdominal, ya sea una herida abdominal, ya sea una obstrucción intestinal, ya sea una apendicitis, ya sea lo que sea. Y tienen que operarlo, necesariamente tienen que operarlo. El cirujano va y lo opera, lo sube para pabellón, lo opera, y después de la operación el cirujano no le puede decir, bueno, yo ya cumplí, yo fui solidario contigo, yo ya cumplimos, te operamos. Ahora verás, tú y tu familia, tú necesitas terapia intensiva después de la operación, ¿cómo vas a hacer? Pero yo ya te resolví el problema. Ya te cosí toda esa herida que tenías adentro. No, tiene que ser integral. Ese paciente tiene que terapia intensiva, después tiene que ir a hospitalización, después tiene que ir a rehabilitación. Todas esas cosas tiene que hacerlo la seguridad social de una manera integral.
inclusive no solamente a él, sino mientras él no esté trabajando, porque está de reposo, hospitalizado, o está de reposo, en rehabilitación, tiene que tener un ingreso para la familia. Entonces ahí no solamente se protege al trabajador, sino se protege a la familia, una protección integral. Entonces eso es un momento importante, lo de la seguridad social, y eso es histórico dentro de la seguridad social. Entonces la seguridad social es un conjunto de medidas previsibles y de protección creada por la sociedad. Eso es sumamente importante. En la historia de la seguridad social, la inició no ningún gobierno, no ningún monarca, no ninguna institución pública. La iniciaron los trabajadores, la sociedad global. Y después que se hizo formal, se hizo leyes, pero primero de una manera de hecho y después de derecho. Y de hecho tuvieron muchos años construyendo la seguridad social, sobre todo para el aspecto de la asistencia médica. Entonces, son un conjunto de medidas previsibles de protección creadas por la sociedad y rectoradas por el Estado. Claro, el Estado tiene que meterse, el Estado tiene la responsabilidad con la sociedad de la seguridad social, pero la responsabilidad en sí de la seguridad social es de toda la sociedad. Para asegurarle, mediante ese conjunto de medidas previsibles de protección creadas por la sociedad y rectoradas por el Estado, para asegurar a todos los habitantes del país los medios económicos, sociales y ambientales, para procurarle el bienestar, elevación de la calidad de vida y en el momento de contingencia, protección. O sea, que no solamente hay que ver al individuo cuando tenga contingencia, sino hay que ver a la colectividad entera para elevar la calidad de vida. Eso es la seguridad social. Y actualmente, en los últimos 10, 15 años, hemos introducido el problema de ambiente porque hemos visto que realmente el planeta Tierra lo estamos destruyendo, y si seguimos así, pocos años no quedan habitando en este planeta. Entonces tenemos que hacer actividades, medios económicos, sociales y ambientales. Tenemos que luchar por el medio ambiente. Eso es sumamente importante. Eso está dentro de la seguridad social porque es lo que nosotros le vamos a dejar a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Es la solidaridad intergeneracional, no solamente de pagar pensiones al adulto mayor, sino a las generaciones que van a venir, que también son dueños de esto. Lo decía él decía que es muy importante que la tierra no nos pertenece. La tierra es un derecho de nuestros hijos. Por lo tanto, nosotros tenemos la tierra como alquilada y le tenemos que entregar a nuestros hijos la tierra mejor o igual o mejor como nosotros la recibimos. Esos son los intereses que le vamos a dar a la generación que viene. Si nosotros le entregamos una tierra, un planeta destruido, por supuesto que ellos no van a tener calidad de vida, y van a tener problemas, y van a tener sumamente problemas económicos, sociales, de salud. Entonces, eso es también seguridad social. Para procurarle bienestar, por supuesto, elevación de la calidad de vida y en momento de contingencia, protección. Eso es sumamente importante. El concepto. Porque no se diluye en el problema eminentemente asistencial, que es uno de los problemas que nosotros tenemos en América Latina y en Venezuela. Fundamentalmente, la historia de la seguridad social ha sido eminentemente asistencial. Aquí hemos tenido uno de los países que cotizamos menos, los trabajadores, inclusive los empresarios, en la corte patronal, en Venezuela, en el mundo. Nosotros cotizamos menos que Haití, el país pobre. Por el problema del rentismo con el petróleo, siempre hemos tenido eso, entonces, todo lo resuelve el gobierno por el rentismo. Y nosotros solamente cotizamos el 4% de nuestro salario. Y tenemos varias cosas allí en cuanto a las cotizaciones que ya vamos a hablar más adelante. Y eso ha ocurrido, bueno, que el financiamiento de la seguridad social sea asumido por el gobierno, por los gobiernos, solamente prácticamente. El 90% de los, si se vamos a llamar gastos, inversiones, como usted lo quiera llamar, del financiamiento de la seguridad social es dado por renta fiscal.
más del 90%. Entonces, prácticamente no tenemos una conciencia y un compromiso con la seguridad social toda la sociedad. Esperamos que los gobiernos nos resuelvan el problema. Y nosotros, y esa no es la historia de la seguridad social, ni la función ni el objetivo primordial de la seguridad social. Nosotros teníamos aquí en Venezuela, siempre en Venezuela, que decirlo, hemos tenido un sistema público y solidario, que no funcionaba realmente bien, no era un sistema, eran varias instituciones fragmentadas, Seguro Social, el INPAME, etcétera, etcétera, que trabajaban por su cuenta, cada quien tiene su ley, y no había un sistema como tal, ni había una ley que lo abarcara a todos como tal, y le establecieron una estrategia y una política. Y en cuanto a pensiones, sabemos que en el Seguro Social, la ley de Seguro Social se comenzó a implementar en el 1943, solamente con la prestación de asistencia médica, y asistencia médica para los trabajadores. Fue una seguridad social que tuvimos, evidentemente laborista, solo, única y exclusivamente para los trabajadores. Y los trabajadores en la empresa privada comenzó así en el 1943. Eso fue fundamentalmente lo que se dio. Los trabajadores que trabajaban en la empresa pública, inclusive los trabajadores en la empresa privada, obreros. Los empleados de la empresa privada en ese entonces, en los años 40, no tenían seguro social, no podían asistir al seguro para que lo atendieran médicamente. Eso es eminentemente laborista. Después, por supuesto, se fue avanzando, se fue sumando los empleados de la empresa privada, luego los trabajadores de la empresa pública, luego los trabajadores de la empresa privada, pero fundamentalmente trabajadores. Inclusive en los hospitales del Seguro Social, yo trabajé en uno de ellos, uno recibía a los pacientes como vinieran, y cuando los compensaba, uno lo primero que le preguntaba: ¿usted está asegurado? Muéstreme su tarjeta. Si el individuo no estaba asegurado, lo mandábamos para otro hospital. No le hacíamos exámenes importantes, ni lo dejábamos hospitalizado. Lo mandamos para un hospital, un hospital público, un hospital del Ministerio, de la Gobernación, qué sé yo. Entonces, era evidentemente laborista. En 1967 se reforma la ley del Seguro Social y se pone el régimen prestacional de pensiones, se pone la pensión. Y en el 75 se da la primera pensión en el país público. Anteriormente no existía pensión para nadie, solamente algunos empleados públicos, como los profesores universitarios, tenían jubilación. En vista de que ellos vieron en Europa la gente tenía pensiones, y aquí no había eso, entonces empezaron a luchar por su jubilación. Y el IBIT, lo que fue creado por Pérez Jiménez en el 54, dentro de sus normativas principales que hicieron, se hizo que los investigadores del IBIT tuvieran una jubilación con 20 años de servicio. Eso es importante para la época, porque nadie tenía pensión. Nadie en Venezuela tenía pensión. Entonces se comenzó con el IBIT, y como los mayores trabajadores de la IBIT, investigadores, eran de las universidades, especialmente de la Universidad Central de Venezuela, fueron y llevaron eso también a las universidades, y comenzó lo que nosotros llamamos ahora los regímenes especiales, y las universidades, los profesores de universidades, y los empleados y los obreros tuvieron su jubilación. Inclusive ante la población general tener pensiones por el Seguro Social, ya algunas de esas instituciones tenían su normativa para darle jubilaciones a sus trabajadores cuando cumplían 20, 25 años de servicio, 50, 60, 65 años de edad. Eso era la historia de la pensión. Y aquí en el 99, cuando cambia el gobierno, se mueve un bolivariano, solamente el 22% de los adultos mayores que ya tenían ganado, ya tenían sus aportaciones completas, 750 cotizaciones en el Seguro Social, y tenían su edad, hombres 60 y mujeres 55, solamente de ese conjunto, el 100% de esas personas que cumplían ya sus requisitos porque tenían pensiones, solamente el 22% tenían pensión. El resto no. Y vieron, si ustedes recuerdan, no saben, o ver por los medios de eso, que se reprimían las personas de tercera edad porque iban a reclamar su pensión, pues, y no se la daban. Solamente el 22% lo tenían. Entonces, por supuesto, ese es un problema conflictivo,
un problema de inseguridad, todo eso, nosotros en vista de todos los problemas que había, y en el año 97-98, aquí nunca se privatizó la subvención, se la puedo hablar un poquito más de eso más tarde. En el año 97-98 se aprueba en el Congreso Nacional la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral, que privatiza el régimen de pensiones y el régimen de salud. Según esa ley, y elimina el seguro social. Cuando modificaron también lo de las prestaciones sociales, se eliminó el seguro social desde el punto de vista de derecho. No tuvieron tiempo de hacerlo de hecho. Se elimina el seguro social y las pensiones y las jubilaciones son dadas de acuerdo a lo que dice cada quien. No es solidario. Estaba la capitalización individual, tú cotizas para ti solamente y no para los demás. O sea, no es seguridad social. Pero bueno, eso fue lo que en el Congreso de la República del año 98 se planteó eso. En el año 99, cuando ingresa Chávez al poder, primero para el que se elimine el seguro social. Segundo, le da una vacante en ley a esta ley orgánica de seguridad social integral, una vacante en ley sobre todo en el aspecto de la pensión y de la salud, y le preguntan al comandante Chávez qué va a hacer con la seguridad social. Y el comandante Chávez dice, yo no voy a hacer nada, lo hace el pueblo a través de la constituyente. Lo que diga la constituyente, yo lo voy a hacer. O sea, yo no voy a hacer nada, yo espero que la constituyente lo diga el pueblo a través de la constituyente. O sea, en la constituyente, yo fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 99, logramos redactar varios artículos de seguridad social. Toda la constitución de Venezuela, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el 99, está trazada por muchos artículos de seguridad social. Pero hay un artículo que es el que define la política y la estrategia de seguridad social en el país, tanto para la población como para los gobiernos, el Estado. Y el artículo 86, que es un artículo muy amplio y que define que la seguridad social es pública y solidaria. Entonces, eso es muy importante, porque cuando uno ve la diferencia de ahí en adelante con lo anterior y con los demás países latinoamericanos, se ve que realmente la seguridad social es un cambio en concepción y un cambio en política. Eso es muy importante. Y el artículo 86 se establece toda persona, empezando por ahí, ya cambió la seguridad social. Porque ni siquiera dice todos los trabajadores, ni siquiera hay una cuestión que nos criticaron en la época, ni siquiera dice todo venezolano. Eso es muy importante. Sino lo universalizamos ya. Ya la seguridad social, con la primera palabra, las dos primeras palabras, se universaliza la seguridad social en el país. Si toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo. Toda persona. No solamente los trabajadores, no solamente los venezolanos, sino el que vive aquí legalmente tiene derecho a la seguridad social según esta constitución, pero como un servicio público de carácter no lucrativo. Entonces no solamente el primer párrafo, no solamente lo universalizamos, sino le creamos como un sistema de seguridad social público y solidario. Cuando decimos de carácter no lucrativo, ¿qué quiere decir con eso? Que no puede haber lucro dentro de la seguridad social. Por lo tanto, no va a poder haber empresas privadas dentro de la seguridad social. Entonces, el carácter no lucrativo, que tuvo una discusión tremenda entre la Asamblea Nacional Constituyente en 99, nos querían quitar esa palabrita no lucrativo, luchamos bastante y lo logramos conservar. Entonces, un carácter no lucrativo. Entonces, ya la seguridad social pasa a ser no solamente universal, sino pública. Eso es sumamente importante. Que garantice la salud, es importante, la salud está dentro de la seguridad social y asegure protección en contingencia de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudez, orfandad, vivienda y carga derivada de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. Si se nos hubiese olvidado algo que hay que proteger, cuando hicimos este artículo, lo rematamos con esto que dice y cualquier otra circunstancia de previsión social. Entonces ahí puede haber muchas otras cosas que se nos olvidaron en el momento.
de esas 14 prestaciones que da la Seguridad Social y la contingencia a proteger más o menos. Y luego continúa que el Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho. El Estado tiene la obligación. Creando un sistema de seguridad social universal, se repite, se dice, ella se le da el nombre específico, integral, de financiamiento solidario, entonces ya pasa a ser una seguridad social no solamente universal pública, sino una seguridad social solidaria, pública y solidaria. De financiamiento solidario, unitario, un solo sistema, no varias instituciones, cada quien por su lado, unitario, eficiente y participativo. O sea que la comunidad tiene que participar, eso es muy importante. De contribuciones directas o indirectas. Eso vamos a hablar un poquito más que son las contribuciones indirectas. Por las contribuciones directas es lo que cotiza uno, tanto los aportes patronal que se llama y las contribuciones solidarias de los trabajadores. Esas dos cotizaciones es la cotización de la seguridad social. Esas son las cotizaciones directas, las contribuciones directas. Y hay otras contribuciones indirectas que ya vamos a hablar más adelante, que bueno, se lo voy a decir de una vez. No son cotizaciones para toda la población y para todas las actividades económicas del país, sino en un momento determinado, puede ser por un tiempo provincial o puede ser por todo el tiempo, no todas las empresas ni todas las actividades económicas, ni a todos los sectores sociales, sino algunas, se le establece como un tributo. Por ejemplo, las ganancias en los juegos al azar, tiene que darse un porcentaje grande o un 100% de esas ganancias de las empresas que hacen juegos al azar para la seguridad social. Cuando uno compra un artículo suntuoso, que no lo necesita, o sea, uno lo compra porque tiene plata y quiere comprarlo, se compra un yate, se compra un avión, eso tiene que haber un porcentaje de ese precio que vaya directamente a la seguridad social. Y así sucesivamente muchas otras actividades. Por ejemplo, ahí tiene que haber un porcentaje del costo de la gasolina para la seguridad social. Y así sucesivamente. Esas son contribuciones indirectas. No son directas a todos los trabajadores. Hay sectores sociales, hay sectores económicos y trabajadores que no van a pagar. Hay el fumador, la empresa del cigarro, tiene que pagar un tributo para la seguridad social. Eso es la del alcohol también, directamente. Entonces solamente paga tributo el que fuma y el que consume todos los días. Eso es importante. Pero lo demás no. Entonces, eso es, y las demás actividades empresariales tampoco. Y se puede establecer en la entes financieros, bancos, etcétera, que cuando tengan una ganancia, que ellos tienen muchas ganancias, son los que tienen más ganancias en el mundo, cuando tengan su ganancia, parte importante de esa ganancia vaya a la seguridad social. Entonces los bancos deberían de contribuir de esa forma. Entonces, son contribuciones indirectas, porque no son directamente a las personas, sino a través de actividades económicas. Eso es importante. Entonces, eso es lo que son las contribuciones directas y las contribuciones indirectas. La ausencia, entonces, reafirma la cuestión de la universalidad cuando dice la ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a la persona de su protección. O sea, si usted no ha podido cotizar en la seguridad social durante su vida por cualquier cosa, porque no trabajó, porque estaba enfermo mucho tiempo de su vida, porque llegó a una edad y no ha terminado de cotizar la cotización obligatoria, impide que usted tenga su pensión o que usted tenga derecho a que le den otra prestación de asistencia médica o lo que sea. Eso es importante. Entonces, es universal, es para todo el mundo. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a la persona de su protección. Los recursos financieros de la seguridad social no pueden ser destinados a otros fines. Eso es muy importante, porque en los países donde la seguridad social es desarrollada, más o menos desarrollada, existen en todos los países del mundo, pero donde se ve más, donde se expresa más, los recursos de la seguridad social, que es el tesoro de la seguridad social, es diferente y no tiene nada que ver con el tesoro nacional. Entonces, ¿cómo es eso? Claro.
Los recursos de la seguridad vienen de la sociedad a través de las cotizaciones son de la sociedad. Esos recursos, por supuesto, van a estar aumentados con la renta fiscal que el Estado aporta también para la seguridad social. Pero esos recursos, tanto en la renta fiscal como las contribuciones, tanto indirectas como indirectas, son el tesoro de la seguridad social. Y no se puede invertir, gastar en otra actividad que no sea seguridad social. Por ejemplo, el gobierno no puede agarrar la plata de la seguridad, del tesoro de la seguridad social y hacer carreteras. No puede. A pesar de que la carretera es una cosa buena, te estoy diciendo. Pero tiene que ser evidentemente para las prestaciones. Eso es importante. Entonces, el Tesoro Nacional, los gobiernos se pueden hacer lo que quieran, bien o mal, mediante el Banco Central de Venezuela, y toda esa cosa del presupuesto, con el Tesoro Nacional. Pero el Tesoro de la Seguridad Social pertenece sola y exclusivamente a la Seguridad Social. Eso es sumamente importante. La constitución obligatoria que realizan los trabajadores y los trabajadores para cubrir los servicios médicos y asistenciales y demás beneficios de la Seguridad Social podrá ser administrado solo con fines sociales o a la rectoría del Estado. Eso es importante. Eso más o menos se dijo anteriormente. Los remanentes de nuestro capital destinados a la salud, la educación y la seguridad social se acumularán a fines de distribución y contribución de esos servicios. Y el sistema de seguridad social, la última parte del artículo, el sistema de seguridad social será regulado por una ley especial. Ya la Constitución da un mandato de que tiene que haber una ley orgánica de seguridad social. Nosotros pusimos esto aquí porque pensamos, y después lo que se dio, que la primera Asamblea Nacional, en esta Constitución se establece, el Congreso se cambia por Asamblea Nacional, antes era bicameral, ahora es unicameral. La Asamblea Nacional posiblemente no íbamos a tener las 2/3 partes para aprobar una ley orgánica de sistema de seguridad social. Y cuando la Constitución da un mandato que se tiene que hacer una ley orgánica, no es necesario la 2/3 parte para aprobar esa ley orgánica, solamente con mayoría simple. Nosotros tuvimos en el año 2000, la Asamblea Nacional, la primera Asamblea Nacional, mayoría simple, y pudimos aprobar una ley orgánica con mayoría simple. Eso es importante porque fue un mandato de la Constitución. Eso mucha gente no lo entiende, porque el sistema de seguridad social se ha regulado con una ley orgánica especial. Ya la Constitución es. Entonces, después de esto, bueno, de otros artículos, 87, 88, 80, los trabajadores, las amas de casa, todas las mujeres, los niños, todas esas cosas tienen que ver con la seguridad social. Y de acuerdo a ese artículo 86, estuvimos trabajando y haciendo la ley orgánica del sistema de seguridad social. Digo, con mayoría simple. Esta ley orgánica es una ley que crea un sistema de seguridad social. No solamente seguro social, el IPOME por allá, el otro por aquí, no, sino un sistema que debe haber un rector y debe tener sus principios, sus fundamentos y sus estrategias dados por el artículo 86. Y se crea el sistema de seguridad social. Activen el micrófono, se desactivó el micrófono, doctor. Gracias, David. Ya. Ahora sí, ¿se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Sí, se escucha, se escucha. Muy bien, gracias. Se escucha, sí. Entonces, los sistemas prestacionales, que es salud, el sistema prestacional de salud, que tiene que ver con el régimen prestacional de salud, que lo va a desarrollar el Sistema Público Nacional de Salud, el sistema prestacional de previsión social, que tiene que ver con el adulto mayor y otra categoría de personas, los servicios sociales al adulto mayor y otra categoría de personas, con el empleo, con el régimen prestacional de empleo,
pensiones y otras asignaciones económicas y seguridad de salud en el trabajo. Y el sistema prestacional de vivienda y hábitat que tiene que ver con la vivienda. Hay que hacer una aclaratoria en cuanto a eso también. Los gobiernos anteriores de la Cuarta República sí estaban un poco interesados en hacer vivienda, pero nunca lograron. El gobierno Caldera gana las elecciones, la primera vez que es presidente, con una gran promesa. Y la gente, yo creo que se inclinó por él en vez de los ADECO en esa oportunidad, porque él prometió 100.000 casitas por año. Pero realmente en sus 5 años del periodo, el primer periodo, lo que pudo hacer fueron 100.000 casitas en 5 años. O sea, debió haber hecho 500.000 de casitas, 500.000 de viviendas, y pudo hacer solamente 100.000. O sea, no cumplió con la promesa completa. Eso es sumamente importante. Y nosotros, el régimen prestacional de vivienda, que pertenece a la seguridad social, es importante, lo establecido en la Constitución y establecido aquí en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Ya llevamos en 9, 8 años, llevamos más de 3.500.000 viviendas construidas. O sea, más del 800, 900% de lo que hizo el mejor gobierno que hizo vivienda en la Cuarta República, que fue el gobierno de Caldera. Entonces eso es sumamente importante, que en todo su gobierno lo puso con 500.000, nosotros ya vamos para los 4 millones. Y no solamente hacer vivienda, sino hacer vivienda con hábitat, es importante, no contribuyendo solamente, sino con todas las condiciones que se necesitan a una persona, a una familia. Es importante eso. Las cuestiones comunitarias, los servicios comunitarios, todo eso. Y se le está dando propiedad a la gente de eso, sin tener que cancelar la vivienda. Eso es sumamente importante. Y se le dio la mayoría de las veces, se le sigue dando amueblada la vivienda. Eso es sumamente importante. Eso no se ve en ninguna parte del mundo. Y se dio aquí. Entonces, nosotros en cuanto a vivienda, por supuesto que hemos también avanzado. Y en pensiones, de ese 22% que solamente tenía pensiones en el año 99, el 22% de los que tenían capacidad ya tenían su capacidad contributiva. Ya a los 4 o 5 años elevó casi al 40-50%, y ya a los 10 años de nuestro gobierno, ya el 80% de las personas de tercera edad tenían pensiones. Pero no solamente tenían pensiones los que estaban contribuyendo y los que habían ejercido todas sus indicaciones porque le dan sus pensiones, pues, sus cotizaciones completas y su edad, sino personas que nunca habían cotizado a través de la emisión de la Amor Mayor, se les comenzó a dar pensiones. Y actualmente, hace varios años para acá, somos creo que el único país de América Latina que tiene el 99,9%, por no decir el 100%, porque hay uno por ley, qué sé yo, porque tiene administrativo, porque uno tiene contacto con personas que iban lejos, qué sé yo, pero el 99, para no decir el 100%, pero alguien me dice, no, yo no tengo pensión. El 99,9% tiene pensiones en este país. Ya sea pensión, lo que se llamó la pensión del Seguro Social o la pensión del Amor Mayor. Todo el que tenga hombres más de 60 años, mujeres más de 55, así no haya cotizado, se le da su pensión por el Amor Mayor. Entonces, claro, el problema ahorita no es la pensión que no sirve para nada, es que el problema que tenemos económico es grave por el bloqueo y por otras cosas más, es grave, y las pensiones, por supuesto, no tienen, pero sí, todo el mundo tiene su pensión. Cuando el salario mínimo alcance a cubrir todas las necesidades, como debe de ser, por supuesto que todo el mundo va a tener su buena pensión. Y la pensión es igual para todos, es un salario mínimo. Eso, por supuesto, los empleados públicos, aparte de tener nosotros, aparte de tener la pensión del Seguro Social, tenemos la jubilación. En una parte con regímenes especiales, otras no. Y eso sí tenemos que acomodarla en el tiempo. Los que han trabajado solamente en la empresa privada tienen la pensión del Seguro Social solamente.
Entonces nosotros somos como privilegiados. Y ahí entre los privilegiados hay unos más privilegiados que otros. Porque los regímenes especiales tienen una jubilación hay veces mayor del 100% del último salario, o el salario de los activos, ¿no? Así, o el 100% de los salarios de los activos. Y la ley la ley de jubilación en los empleados públicos se establece los máximos del 80%. Y claro, se les paga ahorita el 100% porque el problema del salario. Pues. Y ellos, aquí debería haber una sola pensión para todo el mundo, como existe en muchos países. Buena, una pensión buena que pueda cubrir todas las necesidades. Eso es sumamente importante. Y aparte de eso, dar otras prestaciones a las personas de tercera edad, no solamente de las pensiones, sino otros tipos de prestaciones de una manera gratis. Hasta recreación se le tiene que dar, y turismo a esos personas. Entonces, tenemos un sistema que tiene el sistema previsional que tiene sus regímenes prestacionales que da las prestaciones para resolver las contingencias. Eso es importantísimo. Entonces, el sistema prestacional de vivienda resuelve el problema de la vivienda, y el sistema prestacional de salud tendrá a su cargo el régimen prestacional de salud mediante el desarrollo del sistema público nacional de salud. Entonces tenemos tres sistemas, no son sus sistemas como la gente habla. Su sistema era antes la ley orgánica del sistema de seguridad social integral, que la privatizaron, sino son sistemas prestacionales. Eso es sumamente importante. Y tenemos, por supuesto, la ley establece que tiene que haber participación de la comunidad, participación ciudadana y un control social. Aquí se habla de la rectoría, que no está muy bien definida todavía, pero se habla que tiene que haber una rectoría del sistema. Y se crean instituciones dentro de que nunca han habido en Venezuela, inclusive en los países de América Latina, tampoco en la seguridad social. Ya vamos a hablar un poquito de la diferencia con nosotros. Se crean instituciones novedosas para nosotros, como es la Tesorería de la Seguridad Social y la Superintendencia de Seguridad Social. Entonces, en muchos países donde la seguridad social es desarrollada, existe la Tesorería de Seguridad Social. Y todo lo que se cotiza va a la Tesorería. Y la Tesorería después hace fondos, tiene su fondo, y le transfiere a las instituciones para que paguen sus prestaciones. Pero el que coordina y el que controla y el que recoge, recauda todas las cotizaciones es la Tesorería de Seguridad Social. Y con lo que sobra, después que paga pensiones, de todo eso, que son los fondos de reserva, se llaman así, invierte para que la seguridad social en el futuro tenga sostenibilidad. Ahí también vamos a hablar algo más adelante, porque eso, con el problema de las inversiones de capitales, hemos tenido muchos problemas, todo el mundo, ¿no? Eso es un problema, pero se crearon eso. Y se crearon, se hicieron varias leyes después de estas leyes, varias leyes ordinarias, porque depende de la ley orgánica del sistema de seguridad social, la ley de servicio social al adulto mayor y otra categoría de personas, que se llama ahora servicio social solamente. El instituto se creó un instituto que se llama Instituto de Servicios Sociales. Se hizo la ley de empleo, que es muy importante en eso también. La ley de empleo se aprobó en segunda discusión y se creó por el Ejecutivo el Instituto Nacional de Empleo. Y no solamente se creó, sino por decreto se nombró a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Empleo. Eso fue casi al final del periodo del comandante eterno, presidente eterno Hugo Chávez. Y el Ministerio del Trabajo decidió no darle continuidad, no comenzar a funcionar el Instituto Nacional de Empleo. Eso es un problema que tenemos que ver eso, porque eso es parte del sistema. Y el Ministerio del Trabajo se quedó con esa función que la tenía anteriormente. Y la sigue teniendo, pero es la ley, y ya se hizo inclusive el instituto. Nosotros tenemos una deuda con la seguridad social desde el punto de vista legislativo. No se ha hecho todavía la ley de pensiones y la ley de salud, que son las fundamentales.
La ley de pensiones se trabajó, estuvimos trabajando hasta el año 2005 en esa ley. Se hizo esa ley, se discutió en toda Venezuela, no solamente con los colegios médicos, con la Federación Médica, los colegios de enfermeras, hasta los bomberos, sino en las comunidades y con los sindicatos. Sindicatos no solamente de salud, sino son otro tipo de sindicatos, porque la salud es para todo el mundo. Y se aprobó en primera discusión en el 2003, y se llevó a aprobarla en segunda discusión en el 2005, y se aprobaron 4 artículos, y se paró. Se paró y no se ha dado más nunca continuidad. Una ley bien hecha, bien programada, que exigía, por supuesto, y reglamentaba todo lo, exigía que los errores que habían cometido de hace 50 años para acá en materia de salud se resolvieron mediante una ley, como es la fragmentación de la organización, la falta de la rectoría del ministerio, etc. Pero desgraciadamente no se ha dado ese otro de los problemas que hemos tenido en Venezuela. Ahora, nuestro sistema de seguridad social, la diferencia con algunos otros países latinoamericanos, todos los países latinoamericanos, ante los años 70, 74, 75, entre los años 80, vamos a ponerlo así, tenían un sistema de seguridad social público y solidario, o unas instituciones de seguridad social pública y solidaria, no un sistema como está quizás, con buen funcionamiento, pero era público y solidario, era algo así como nuestro seguro social que siempre hemos tenido, con sus problemas. Hay algunos países que tenían más problemas que otros, con el seguro social, con sus instituciones de seguridad social, por problemas financieros, quizás, problemas organizativos, problemas de concesión, pero todo era un sistema público y solidario. Cuando matan y derrocan a Allende, en el 73, comienza Pinochet, inmediatamente Chile, a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, por orden, instala en Chile el neoliberalismo, el primer país que se instala en el neoliberalismo, y se comienza a privatizar todo, se privatiza la seguridad social y la salud. Eso es importante. Se privatiza la seguridad social con capitalización individual, y algo catastrófico, y todavía está ocurriendo en Chile, por eso es que allá en Chile hay disturbios y toda esa cosa, porque el único que cotiza es el trabajador, para él solamente, y no hay la contribución patronal, no hay el aporte patronal. Los empresarios no pagan por la seguridad social. Entonces uno tiene una institución financiera, administrativa, uno se inscribe, los trabajadores pueden haber 5 o 6 de esas, se inscribe y paga allí el trabajador sus cotizaciones para él solamente. Cuando él se vaya a jubilar, todo lo que ha cotizado, él jubila. Entonces el que cotiza menos tiene una jubilación pésima. Y también para la asistencia médica, eso es sumamente importante, porque te atienden médicamente en los hospitales y en la clínica de acuerdo a lo que tú cotices. Por ejemplo, si tú cotizas sobre 15, 20 salarios mínimos, que es más o menos importante, tienes terapia intensiva, tienes todo tipo de cirugía, tienes todo tipo de asistencia. Pero si vas solamente a 15 salarios mínimos, cotizas sobre 15 salarios mínimos, vas a tener todo menos terapia intensiva, que es lo más caro. Y si sigue bajando, no vas a tener cirugía especializada, sino cirugía general con 10 salarios mínimos. Y si sigue bajando, no vas a tener ni siquiera cirugía, sino vas a tener cirugía menor y consultas con especialistas. Y si sigue bajando de 3 salarios mínimos un poco abajo, vas a tener consultas solamente con médicos generales. Si necesitas un especialista, tiene que pagar la persona al especialista. Entonces, el que tiene más no paga nada. Y el que no tiene, paga todo. Eso es ilógico, pero eso es así en Chile y así en muchos países latinoamericanos. Entonces, los demás países latinoamericanos, por orden del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, del liberalismo, del imperio, pues, tuvieron que acogerse a la privatización de la seguridad social. O sea, todos los países, Uruguay, Perú, Argentina, Nicaragua, Bolivia, todos los países tienen un componente que no lo hicieron como Chile, la mayoría de ellos no lo hicieron como Chile, todo privatizado, sino tienen un componente privatizado a través de la administradora de fondos de pensiones y de salud, y tienen una parte solidaria,
sea, que es la sociedad, que la rectora el Estado. Pero generalmente esa parte solidaria es pequeñita y la parte de capitalización individual es más grande. Y los administradores el administrador del fondo de pensiones, los dueños del administrador del fondo de pensiones, le cobran a cada trabajador un porcentaje de lo que cotice, más o menos entre el 25%. O sea, si yo cotizo 100 bolívares al mes para tener una pensión en el futuro, no voy a cotizar 100 bolívares, cotizo 75 porque 25 me lo va a ganar el administrador del fondo de pensiones para los gastos administrativos. Entonces solamente me queda 75, imagínense, si yo cotizo con un salario mínimo, ahorita el problema comenzó hace más o menos 4 años en Chile, porque se dieron cuenta que las pensiones no llegaban ni siquiera a un tercio del salario mínimo, las pensiones privadas. Y así se hizo en varios países latinoamericanos que se llaman sistema mixto, o sistema de los 3 pilares, que es el pilar solidario pequeño, el pilar privado grande, y un pilar que se llama, que es que si la persona quiere por su cuenta inscribirse en un banco o una entidad financiera y pagar para tener otra pensión. Esos son los 3 pilares. Esos 3 pilares son los que nos querido siempre meter aquí en Fede Cámara. Desde el 99 tuvieron nosotros en la constituyente que privatizáramos la seguridad social. Nosotros no aceptamos la privatización de la seguridad social. En América Latina, en los únicos países, nosotros privatizamos la seguridad social con el Caldera, pero desde el punto de vista jurídico, legal, pero no de hecho. No tuvo tiempo el gobierno de la Cuarta República de construir la administradora de fondos privados, tanto de pensión como de salud. Y cuando llegó Chávez, por supuesto, prohibió eso. Entonces, pero nosotros privatizamos la seguridad social. La Constitución la echó, por supuesto, la eliminó, la privatización, como usted vio en el artículo 86, y por supuesto aquí entonces no se dio de hecho la privatización, pero de derecho sí se dio. Algo muy importante porque las cosas sociales generalmente se comienzan de derecho y después se hacen de derecho, como la seguridad social y otra cosa más. Y aquí se dio al contrario, primero de derecho se privatizó la seguridad social y después fue de hecho y no se pudo. Bueno, en los países de América Latina sí se hizo de derecho y se hizo de hecho. Y uno de los países, todos los Uruguay, todos tienen el componente privado, el componente social, solidario, vamos a llamarlo así, y el componente alternativo que tú quieres por tu cuenta o no, si tienes suficiente dinero lo haces. Complementario, esos son los 3 pilares. Entonces, nosotros por supuesto nunca hemos estado de acuerdo con eso porque la Constitución no nos permite, el artículo 113, de carácter no lucrativo. Y toda persona que no tenga capacidad contributiva tiene que tener sus prestaciones. Eso es sumamente importante. Eso no existe en América Latina. En otro país, parece mentira, pero otro país que nunca ha privatizado la seguridad social es Brasil. Bolsonaro ha intentado cambiar su régimen, por supuesto, hasta por orden del Fondo del Imperio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. No lo ha hecho todavía, ni lo va a hacer, creo, cuando le da cada tiempo. Brasil nunca ha privatizado, ni de hecho ni de derecho, la seguridad social. Es importante esto. Los demás países de América Latina, todos, inclusive países con gobiernos progresistas, Nicaragua, Bolivia, etcétera, tienen un componente privado dentro de la seguridad social, porque es que tanto la presión del imperio, la presión económica, presión política, que ejercen sobre esos países que bueno, para que la redistribución de la riqueza no se dé de una manera justa, sino a todo lo contrario, los pobres le den plata a los ricos, como se hace con la administradora del fondo privado, y el que tenga menos paga más para sus prestaciones, y el que tenga más, bastante, no paga nada. Entonces el que tenga bastante no gasta nada, va a tener más plata, y el que tenga poco, gasta todo, no va a tener plata. Eso es una forma de redistribución, una dominación total y absoluta. Esa es más o menos la diferencia entre Colombia, por supuesto, es uno de los países que tiene más privatizado, por la excepción de Chile, más privatizar la seguridad social, y no solamente la seguridad social, sino otras cosas. Yo me sorprendía, cuando estaba haciendo el posgrado y después pues, los hospitales, que muchos residentes, o sea, estudiantes médicos, venían a hacer posgrado aquí en Venezuela. Sabía que
que la salud, la asistencia médica en Colombia en esa época no era tan mala, pues. Y la formación de médicos no era mala, allá no son malos los médicos. Yo digo que son mejores que nosotros, pero no son malos. Y se venían a hacer posgrado aquí. Entonces, súper claro, en esos países y en todos los países del mundo, en la mayoría de los países del mundo, el que quiera hacer un posgrado tiene que pagarlo. En Venezuela, nosotros los venezolanos, los médicos venezolanos, vamos a hacer un posgrado y nos pagan. O sea, nos dan un sueldo. No nos pagan, nos dan un sueldo mensual. Y hacemos el posgrado. Eso no ocurre ni siquiera en los países europeos. Por supuesto, en los Estados Unidos y en otros países tampoco menos. El que va a hacer un posgrado tiene que pagarlo de su bolsillo. Y si no tiene plata, no puede hacer posgrado. Eso es importantísimo. Aquí en Venezuela siempre ha sido así, no digamos, pues el gobierno bolivariano siempre ha sido así. Yo me gradué de médico en el año 80 y especialista en el 85. Y eso es muy importante. Ahora, para mejorar el sistema de seguridad social que tenemos un sistema de seguridad social, una ley orgánica de sistema de seguridad social muy completa con algunas cosas que nosotros mismos hemos querido reformar. Uno de los problemas que tenemos nosotros con el sistema de seguridad social nuestro es la promoción, el desarrollo y la promoción de la cultura de seguridad social. Nosotros hemos intentado, lo estamos haciendo a través de la superintendencia, por supuesto, eso es lo que nosotros planteamos. Primero tenemos que desarrollar la cultura de seguridad social, promover la cultura de seguridad social en toda la población, no solamente en la población de las comunidades pobres y de los trabajadores, sino en todo, porque hemos visto que el problema, para que se desarrolle la seguridad social, la gente tiene que tener conciencia de lo que es la seguridad social. Y muchos miembros del gobierno, inclusive, vamos a decirlo así, y de la oposición también, por supuesto, porque como desconocen, no tienen cultura de seguridad social, hay veces, no intencionalmente, sino indirectamente, conspiran contra la seguridad social. Porque como desconocen lo que es la seguridad social, creen que no es importante eso y le dan más importancia a otras actividades y no desarrollan y no hacen el intento de desarrollo de una cultura de seguridad social a sus empleados, a sus trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, el primer problema que tenemos es la cultura. Si no tenemos una cultura de seguridad social, fíjate lo siguiente en Europa. Yo no estoy diciendo que los países europeos son muy buenos, pero lo que estoy diciendo es esto. En Europa, un niño de 6 años sabe lo que es la seguridad social. Y un anciano de 100 años también sabe lo que es la seguridad social. Y ellos defienden, protegen, conocen su seguridad social. Y la protegen y la defienden sobre todas las cosas. Allá en Europa hay, como en todos los países del mundo, corrupción, todo lo que ustedes quieran. Pero con la seguridad social nadie se mete. El que se mete con la seguridad social en Europa está frito. Porque la población tiene cultura de seguridad social y tiene control sobre la seguridad social. La sociedad sabe que esa plata le pertenece a ellos y esas prestaciones es de ellos, de toda la sociedad. De toda la sociedad. Entonces, y hay un hecho histórico. La Thatcher en Inglaterra dominó a todos los sindicatos, dominaba a todo el mundo, ¿sí? Humillaba y arrastraba a todo el mundo en Inglaterra. Y cuando quiso privatizar la salud, que la quiso privatizar ella, salió como corte de limonada. Solamente porque quiso privatizar la salud. No cuando acabó con los sindicatos, cuando le bajó el sueldo a los trabajadores, hizo lo que dio la gana en Inglaterra, no. Cuando quiso privatizar la salud, salió como que entonces es importante ya. Entonces nosotros tenemos que tener una cultura de seguridad social para desarrollarnos en la seguridad social. Tenemos que establecer una verdadera rectoría de seguridad social, que todavía eso no está bien definido. Supuestamente es el Ministerio del Trabajo, pero eso no está muy bien definido. Dar inicio, o sea, continuar con el inicio de las instituciones del sistema de seguridad social. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Empleo no sé por qué no está funcionando. El Ministerio del Trabajo no ha dado eso. Las leyes que faltan, fundamentalmente faltando, como dije anteriormente, la ley de salud y la ley de pensiones. La ley de salud está hecha, pero no está aprobando y la ley de pensiones tenemos en esto. Aló. Tenemos que comenzar la CEA. Es importante que la participación de todos para que salga una ley de pensiones. Hay una reforma que nosotros estamos planteando a la ley orgánica del sistema de seguridad social. Yo hice la ley orgánica del sistema de seguridad social en un momento del golpe de Estado, que eso se hizo en el 2002, mayormente. Y bueno, ok, lo hicimos rápido, no sé qué más. Bueno, comenzamos en el 2000. Pero hay una cosa que nosotros realmente
la aprobamos y nos dimos cuenta con la práctica que no debería ser así. Una de las cosas, por lo menos, nosotros aprobamos 10 salarios mínimos como el tope para cotizar en seguridad social, y el seguro social ha tenido siempre 5, y seguimos aportando 5 salarios. No estoy diciendo ahorita los salarios mínimos de ahorita, ¿no? Estoy diciendo desde que comenzó del año 99, el año 2000, 2002, 2000. Nosotros cotizamos sobre lo máximo que se cotiza 5 salarios mínimos. Si yo gano 6, 8 salarios mínimos, yo cotizo por 5, y sobre los otros 3 de 8, yo no soy solidario. Me queda todo mío. Entonces, eso no es solidaridad completa. Entonces, nos estamos planteando en una de las reformas que no solamente sean 10 salarios mínimos, que no sean hasta 50 salarios mínimos. Todo el que tenga un ingreso, y los ingresos, eso sí está dentro de la ley, no solamente son salarios, sino todo el que tenga un ingreso, independientemente del salario. Si son personas que no trabajan pero tienen ingresos, ustedes saben, tiene que pagar cotizar a la seguridad social. Entonces, todo el que tenga un ingreso mayor, igual o mayor igual a 50 salarios mínimos, debe pagar hasta 50 salarios mínimos. Eso es importante. Para que la distribución de la riqueza se dé como tal. Eso es importante, porque el que tiene más, paga menos. Eso así no puede ser. Pues. El que tiene más tiene que pagar mucho más. Y el que tiene menos tiene que pagar menos, pero bueno. Pero eso es así. Y la otra cosa en cuanto a la tesorería, que lo que hace es inversiones en el mercado de capital, el mercado de capital es una trampa. Siempre ha sido una trampa. La economía en el mundo, hasta los años 30, 40, fue evidentemente productiva, se llama la verdadera economía, y realmente se fueron tomando una economía, se hizo economía financiera, pero sustituyendo la producción. La economía financiera tiene su fin político, que es acabar con la lucha de clases. Eso por supuesto que no. Entonces nosotros planteamos que la tesorería debe de invertir en activos productivos, de insumo para la salud, un polo de producción, de insumo para la salud, de insumo para el deporte, de insumo para la educación, etcétera, etcétera. En vez de invertir en un banco, darle plata a los bancos prestados que le pagan un interés del 12%, no es nada de eso, un robo muy bien, se hagan empresas productivas para ser sustentables. Eso es muy importante. Eso. También nosotros tenemos esa ley que no tenemos una normativa sancionatoria. Eso es muy importante, pero sobre todo para nosotros. Nosotros vemos un problema grave, lo denunciamos, pero no podemos sancionar. No podemos meterle multa ni podemos cerrar empresas. Que eso es lo que se tiene que hacer. Eso lo hacen en Europa y lo hacen en muchos países. Nosotros no podemos hacer eso, porque en la ley orgánica del sistema de seguridad social no hay un régimen sancionatorio. Eso es importante. Debe ser tomado como el Código Tributario Orgánico, el Código Orgánico Tributario y la ley del servicio público, tomarlo como eso y luego hacer la ley como tal. Implementación de las contribuciones indirectas, que ya le dije lo que era, que no se están haciendo, aquí no se percibe plata por contribuciones indirectas, solamente por contribuciones directas. Hay una falta, por supuesto, de conocimiento en cuanto a la cultura de seguridad social, y muchas gente del gobierno, altos, hasta ministros, desconocen lo que es la seguridad social, y uno le dice, es muy difícil todo, mientras no se tenga una cultura de seguridad social grande. Entonces, esas son algunas de las cosas. Ese es el sistema que nosotros tenemos. En la ley, nosotros también planteamos algunas reformas, otras más. Las cotizaciones, que ya le dije que no debe ser 5 salarios mínimos, sino más el tope. Y las mismas pensiones se deben modificar un poco, no solamente el salario mínimo, sino a medida que tú vayas cotizando y se vaya invirtiendo, se le puede aumentar las pensiones a los trabajadores. Y no anclarlos solamente de una manera indefinida al salario mínimo. Ahorita la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de aprobar una serie de leyes
Pero ahorita tenemos un problema con ellos aprobaron una ley hace 2 días, la ley orgánica de la protección integral al adulto mayor. Eso pertenece a la seguridad social. No puede ser una ley orgánica. Está bien que hagan una ley de protección integral al adulto mayor, pero si tú haces una ley orgánica, te sale de la seguridad social. O sea, el adulto mayor no va a estar protegido por la seguridad social ahora. Porque la ley orgánica del sistema de seguridad social no puede tener otra ley orgánica. Entonces, es un exabrupto jurídico que se está haciendo eso, pero bueno, nosotros estamos en eso y estamos viendo que no se termine de aprobar esa ley así. Entonces, y toda ley ordinaria en cuanto a la seguridad social tiene que estar dentro de la ley orgánica del sistema de seguridad social. Existe la ley de servicios sociales, existe la ley del empleo, y toda esa cosa, y tenemos que hacer otra ley, sobre todo las leyes fundamentales, que es la ley de salud y educación. Entonces tenemos una gran responsabilidad todos para tener contacto con la Asamblea Nacional, influir en ellos para que se hagan una ley conforme a la realidad del país y al desarrollo social y económico del país, para que el proceso constituyente y el proceso bolivariano continúe de una manera normal y con la participación de toda la población y con una cultura de seguridad social. Con una cultura de seguridad social no solamente ser solidario entre nosotros, los que estamos ahorita, como dije anteriormente, sino entre los que no han nacido. O tenemos la responsabilidad de ser solidarios con los que no han nacido. Tenemos que entregarle la tierra mejor que la que nosotros tenemos. Entonces, eso es una solidaridad y es una responsabilidad con ellos. La tierra no nos pertenece, es un préstamo que nos hicieron nuestros hijos. Eso es importante, es un préstamo que nos hicieron nuestros hijos. La tierra es del futuro, es de nuestros hijos, es de nuestros nietos. A nosotros nos prestaron la tierra para vivir aquí ahorita y nosotros tenemos que entregarla mejor. Mejor no solamente en condiciones ambientales, sino mejores condiciones sociales, económicas, políticas, participativas. Muy bien, muchas gracias y continuamos con la discusión. ¿Tienen algún comentario? Damos la orden. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, escucho, pero no le tan rápido. ¿Sí me escuchan? Le escucho, pero no le tan rápido. Ok. ¿Tú me escuchas? Bueno, sí, yo los escucho a ustedes. Ok. Yo te escucho, lo tengo que escuchar. Ok, bueno, en líneas generales, el doctor Alviare ha hecho una exposición magistral en cuanto al tema de la seguridad social, ubicándola en el contexto histórico, político y social, ¿no? Y de cómo eso genera una cultura de la seguridad social, ¿no? Y con la experiencia, ¿no? La experiencia acumulada del doctor Alviare, bueno, ha enriquecido mucho el concepto y todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Entonces, aquí, Iván, tenemos un grupo de compañeras que vienen de los consejos comunales. La idea, creo yo, que es que intervengan, hacer algunas preguntas. Ellas tienen aquí algunas inquietudes. Me parece lo más correcto que las compañeras expongan sus ideas al respecto de las ideas que desarrolló el doctor, haciendo énfasis siempre, como estamos acostumbrados ya a escuchar al doctor Alviare sobre la importancia de la seguridad social desde el punto de vista de cómo la seguridad social se ha manejado a nivel mundial y en América Latina en especial, y cómo en Venezuela, a pesar de las circunstancias de bloqueo y las circunstancias de guerra económica, el Estado venezolano ha garantizado la seguridad social como tiene un carácter público, universal, y que llega a todos y todas, en el sentido de que en nuestras leyes está plasmada esa figura, esa forma, esa concepción, esa esencia de la seguridad social. Entonces, yo voy a dejar en el derecho de palabra a las compañeras para que hagan las preguntas.
¿correcto? ¿Quién quiere? Sí, adelante. Ya tú. Adelante. Buenas tardes. Permiso. Mi nombre es Winifred Bandres, soy de la comunidad de Caricuao. Yo tengo una duda con respecto al seguro social. Entendiendo un poco de lo que había explicado el doctor, ¿qué nos pide desde la comunidad el seguro social? ¿Qué quiere que logremos? ¿Qué quiere llevarnos a la comunidad, aparte del conocimiento? Porque muchos desconocíamos que el seguro social abarcaba tanto. ¿Qué quiere lograr desde ahí con nosotros? Gracias. Ok, hay otra pregunta también para que la anotemos allí y entonces, bueno, partamos el debate desde allí. Amiga, por favor. Exacto. Sí, sí, lo que tú quieras. Adelante. Te puedes quitar el tapabocas. Buenos días. Mi nombre es Erika Palacio del Consejo Comunal Avenida Sur 4. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los consejos comunales en qué tiempo de plazo trabajarán en las comunidades en cuanto a la seguridad social? Ya que en mi comunidad tenemos casos sobre los pensionados en la parroquia no son atendidos por falta de información. Entonces, la misma pregunta de mi antecesora, pues nosotros en sí no tenemos concreto qué es lo que vamos a trabajar en cuanto a eso. Y me gustaría saber para empezar a trabajar con la comunidad y con los adultos mayores en cuanto a eso. Gracias. ¿Se puede repetir la pregunta? Sintetizarla. Porque no se escuchó muy bien. ¿No se escuchó bien? Sí, la segunda pregunta, sintetizarla, ¿qué es lo que te van preguntando? La segunda pregunta, en resumen, ella preguntó que cuál es el papel de la comunidad en torno a lo que tiene que ver con pensiones y jubilaciones, que no hay información al respecto y que bueno, las aclaratorias, lo que explicó hoy el doctor generó más inquietud, ¿no? Para trabajar sobre eso. O sea, que se profundizara un poco más en cuanto al tema que se habló de las pensiones y jubilaciones. Entonces, en general, la pregunta que hizo la compañera. Sí. Mire, el problema de la seguridad social es un problema complejo, ¿no? Y como dije anteriormente, al principio, se tiene que tener una cultura de seguridad social. Porque mucha gente ve la seguridad social como un problema asistencial y lo ve como, y hay mucha gente también que lo ve como solucionar su problema, el mío, no lo demás. ¿Me están entendiendo? Es un problema, la seguridad social no es un problema individual. Más aún, yo he planteado desde hace varios años que la seguridad social es un problema político. No es solamente una actividad económicas que resuelven problemas económicos y sociales, sino un problema político, como un problema de dominación. Y ya se lo dije en América Latina y en Chile, han dominado a toda la población a través de la seguridad social. Eso es sumamente importante. Inclusive gobiernos progresistas mantienen que la distribución de la riqueza sea menos por a través de la seguridad social privada que tienen. Eso es un problema político. La seguridad social es un problema político y se tiene que plantear de esa manera, contra la dominación. La seguridad social es una actividad liberadora de toda la sociedad. Y cuando yo digo que se debe los recursos del fondo de reserva, se debe invertir en empresas como tal, productivas, no solamente para que en el futuro se tenga suficiente excedente para la sostenibilidad del sistema de seguridad social, para poder pagar la pensión en el futuro, sino que se comienza a producir a través de la seguridad social con la población, como los recursos de la seguridad social es propiedad colectiva. Eso es muy importante, porque todo el mundo aporta
y eso pasa a un solo fondo, que es el fondo de la tesorería, que es el fondo de seguridad social, que le pertenece a todos, no es propiedad individual, ni siquiera es propiedad del gobierno, es propiedad colectiva, es importante, propiedad social, es importante. Y si con esos recursos nosotros hacemos empresas productivas, esas empresas pasan a ser propiedad de quién? De la comunidad también, de la sociedad, de la comunidad. Eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que uno como socialista quiere? Bueno, que no hayan internacionales, que no hayan empresas privadas de monopolio y que el pueblo produzca la cosa que necesite. Eso es. Y que las empresas sean mayoritariamente propiedad del pueblo, propiedad de la sociedad. Entonces, es una manera liberadora, aparte de que se está acumulando para el futuro pagar las pensiones. Eso es, por tanto, un problema político, pues se está luchando y se va a luchar contra las grandes transnacionales. Y las transnacionales, ¿qué es lo que hacen? Meternos a nosotros en la cabeza, nosotros no tenemos que producir para comprarles a ellos. Y muchos gobiernos, lo que han hecho en este país, justamente es eso, para tener sus comisiones también en algunas instituciones, algunos empresarios públicos. Entonces, es una lucha contra la transnacional y la seguridad social, es un elemento liberador, porque serían empresas productivas para resolver el problema del pueblo con una propiedad del pueblo, con una propiedad social, y no monopolios internacionales, ni la burguesía nacional. Pudiera haber empresas privadas, por supuesto, pero las grandes empresas y las empresas fundamentales de la necesidad tendría que ser entonces, el seguro social y la comunidad. Esto con el seguro social es un problema un poco más profundo según la ley orgánica del sistema de seguridad social. Nosotros le damos un tiempo al seguro social, como a otras instituciones de seguro social, que se integren al sistema. No puede ser que sigan existiendo instituciones aisladas. Se tiene que integrar un solo sistema, una sola rectoría, una sola estrategia, una sola planificación, hecha por todos nosotros, por supuesto, y con la participación del pueblo. Entonces, el seguro social tiene que integrarse al sistema. Todos los recursos del seguro social deben ir al sistema de seguridad social. Eso es sumamente importante. Eso lo establece la ley orgánica del sistema de seguridad social. Y el seguro social, por supuesto, la comunidad debe participar activamente, sobre todo la participación de ahorita, aparte de lo que estoy anteriormente de la producción, el control. La comunidad debe formarse en cómo controlar las empresas públicas, incluyendo también las empresas privadas, pero las empresas públicas, cómo controlarlas. Y presionar para que se produzca más y se distribuya de una manera más justa. Todo. Entonces, la comunidad o el seguro social debe tener mayor penetración en la comunidad en el seguro social para controlar las cuestiones financieras, los recursos que gastan, todas esas cosas, las prestaciones que dan, todas esas cosas. Entonces la comunidad tiene una responsabilidad y el seguro social tiene que acceder a eso, como cualquier otra institución pública, sobre todo una institución de la seguridad social. Entonces los consejos comunales tienen una gran responsabilidad también en coordinar y supervisar la protección integral no solamente al adulto mayor, a todos. Lo de las pensiones. Tenemos, sí, a través del amor mayor y el seguro social se le da pensión a todos, pero hay personas que por una u otra cosa no tienen pensión, por un tiempo, después se la dan, pero tenemos que actuar en eso. La comunidad debería de tener unas encuestas, unas estadísticas completas de todo. Y mira, aquí en esta comunidad hay 30 mujeres de 53 años, o sea, dentro de 2 años tienen que tener pensiones. Y 50 hombres de 50 años, o sea, de 58 años, entre 2 años tienen que tener pensiones. Y trabajar en cuanto a eso, para que esas personas que no tienen pensión ahorita, pues no tienen un criterio, cuando tengan su criterio, se les dé su pensión. Eso es importante. Y la comunidad tiene que tener una estadística, una encuesta en cuanto a eso, bien precisa, edad, género y todo, y sus condiciones, sus condiciones económicas que tienen, sus necesidades que tienen, si tiene alguna persona con una enfermedad crónica,
personas discapacitadas, todas esas cosas. Una cosita. La comunidad tiene que, y es la comunidad que va a decidir a quién se le da su pensión, a través de, por supuesto, discusiones con la comunidad. Eso es más o menos lo que tiene que la participación social es muy importante en la seguridad social. Pero para que haya participación tiene que haber cultura de seguridad social, tienen que conocer lo que es la seguridad social, que no es un problema asistencial, un problema de todo y un problema político. Estamos luchando y vamos a luchar contra la dominación. Vamos a tratar de disolver la dominación económica que nos tienen, que no han tenido, no solamente el bloqueo, pero por muchas otras cosas. Muy bien, cualquier otra pregunta, cualquier otra. Si no, Hola. cualquier otra pregunta. ¿Alguien más va a dar su opinión? No sé, Américo, Elizabeth. Ya, no se escuchas, ¿me escuchas? Sí. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchas? Ok, mira, bueno, para el doctor Alviar, nuestro estimado camarada, pero yo quisiera que Julio le diera una vuelta más a ese asunto tan importante de quienes más tienen, deben aportar más, quienes menos ingresos tienen que aportar menos. Yo tengo una tesis sobre la importancia del aporte del trabajador. Por eso, desde esa tesis, de la cual no vamos a hablar ahora, me parece muy importante, por lo menos desde ese lugar elaborado, de lo que significa el aporte del trabajador, a mí me parece muy importante lo que ha establecido Julio, que nos lo ha explicado varias veces en otras oportunidades. Yo quisiera que esta vez le diera una vuelta más a ese asunto de quienes más ingresos tienen, respecto incluso de los salarios mínimos, como lo acaba de hacer, que le dé una vuelta más para explicarnos un poco más profundamente este asunto. Amén de que finalmente Julio se pudiera pasear brevemente por alguna reflexión que tenga que ver con algunas leyes muy importantes y bastante polémicas que han tenido lugar en la Asamblea, que se han procesado pues en la Asamblea y que vienen incluso desde la Constituyente, y otras que están a medio proceso, por ejemplo, la ley de zonas económicas especiales, la ley de inversiones extranjeras, la ley de las ciudades comunales, que no se ve por ninguna parte de sus ámbitos, de sus territorios, el enclave con la seguridad social, que no deberían tenerlo, tienen que tenerlo. Ahí hay una ventana cerrada. No se dice absolutamente nada de la seguridad social. Como por ejemplo sería, esto es un ejemplo, como por ejemplo sería muy importante que continuáramos insistiendo en hablar de la explotación del arco minero y un aporte a la seguridad social. Así como se puede pensar del petróleo, es necesario pensarlo desde el arco minero, por ejemplo, ¿no? Que sobre eso hay un silencio absoluto. Y nosotros en la superintendencia, en discusiones de trabajo, lo hemos planteado varias veces, de manera pues muy importante, muy seria. Entonces, también una reflexión pudiera hacernos Julio respecto de por qué no pensar en una Contraloría de la Seguridad Social. Si vemos lo importante que es desarrollar actividades económicas expansivas, grandes, profundas, que tienen que ver, por supuesto, con la sostenibilidad de la seguridad social, y la sostenibilidad de la seguridad social es el futuro de la seguridad social. Entonces, ¿por qué no pensar en una Contraloría de carácter social, por supuesto, una Contraloría de la Seguridad Social? Hay una superintendencia por ahora, hay una tesorería por ahora, pero también, ¿por qué no abrir el campo de una Contraloría Social de la Seguridad Social específicamente, coño, que es tan sumamente importante y que necesitamos, además de eso, cimentar por un asunto incluso de confianza institucional revolucionaria, en vista de tantas cosas que siguen pasando tan malas
para debilitar, para infiltrar, debilitar a un gobierno revolucionario como que en medio de este gran bloqueo sigue insistiendo en sus esfuerzos por transformar una sociedad separándola del capitalismo, separándola del imperialismo. Entonces, yo diría que en una especie de sobrevuelo, Julio se paseara en alguna reflexión por esto, que yo siento que son como vacíos, pero como dije al principio, primeramente, muy importantemente, que Julio le diera una vuelta más a ese asunto de que los que más ingresos tienen aportan más, los que menos ingresos tienen aportan menos. Estas son mis inquietudes por ahora. Muy bien, Américo. Gracias por tus comentarios y tus ideas allí. No tenemos mucho tiempo. Esas preguntas que tú has planteado allí, la idea es que la vayamos desarrollando en las posteriores, en las siguientes conferencias, ¿no? De todas formas, yo quiero resaltar ya para finalizar, ¿no?, que lo que dijo el doctor ahorita sobre la importancia de lo político, porque lo político es lo que direcciona realmente los elementos económicos y sociales, y de quién se organiza, de quién participa, que antes del proceso revolucionario, por supuesto, eso no se preguntaba. Ya está establecido quién participaba y de qué forma se organizaba la distribución de la riqueza que se crea socialmente en el proceso social de trabajo. Entonces, esa aclaración que nos hace el doctor creo que es fundamental, porque es la que nos va a dar la visión de totalidad de cómo nosotros debemos afrontar y operativizar la seguridad social. Aquí las amigas hicieron algunas preguntas relacionadas con su accionar. Ellos vienen de consejos comunales y en los consejos comunales hay diversas tareas. Y entre estas tareas está, por supuesto, el bienestar de todos los que viven en la comunidad. Entonces, claro. Por ejemplo, los adultos mayores, que son una población vulnerable, ellos están ávidos de conocer y de tener mayor información y mayor formación en cuanto a estos temas. Entonces, el resaltar ese punto de lo político en lo que tiene que ver con la seguridad social y atajo lo que dijo el doctor en cuanto a que las comunidades deben participar en la actividad productiva en las cosas que se necesiten. Por ejemplo, si estamos hablando de adultos mayores y se necesitan medicinas para poder atender a esa población vulnerable, por supuesto, la idea de una perspectiva socialista es que el pueblo organizado se dé respuesta a través del Estado, por supuesto, pero el Estado no viéndolo como algo ajeno a nosotros. Nosotros somos el Estado a la medida que nos organicemos, a la medida que nosotros estructuremos ese Estado que va a permitir el bienestar de todos y todas. Allí es a ese Estado es que nos referimos, no al viejo Estado que todavía no se llega de morir y todavía no termina de nacer el nuevo Estado. Pero eso va a depender fundamentalmente de la organización y la participación directa que tengamos nosotros como pueblo. Entonces, yo quisiera determinar eso que dijo el doctor allí, porque me parece que es importante y él siempre lo trae a colación y que creo que es fundamental. Es fundamental porque, fíjate, lo que viene después, lo productivo, lo que tiene que ver con la economía, lo que tiene que ver con lo social, lo que tiene que ver con el enfoque cultural, ¿no? Que la seguridad social sea una cultura que nosotros protejamos y mantengamos la seguridad social por el tiempo. Por eso estos eventos, estas conferencias tienen, además de la propuesta que se va a hacer en la Asamblea Nacional sobre la Ley de Seguridad Social, es que nos organicemos para la protección y defensa de la seguridad social. Entonces, los que estamos participando aquí en Isbanta y los que están participando de modo virtual, la idea es que no terminen las conferencias en la mesa de trabajo, sino que sea una formación colectiva permanente, una autoformación colectiva, integral, continua y permanente,
como lo expresa la Ley Orgánica del Trabajo y por supuesto lo expresa el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, no sé si el doctor, para cerrar, ¿no? Porque Elizabeth me está diciendo que ya tenemos tiempo limitado, que el doctor, bueno, dé las últimas palabras para cerrar la actividad. Adelante, doctor. Bueno, gracias. Realmente, pues yo insisto, siempre he sentido en los últimos años que el problema de seguridad social es un problema político. Y cuando el amigo Américo dice, o sea, está interesado por el problema de la contribución de cada quien, es un problema, la seguridad social, la misión de la seguridad social primaria de hace muchos años es acabar con la pobreza. Y la segunda es la redistribución de la riqueza. Eso es muy importante. Entonces, pero la redistribución de la riqueza es un problema político. ¿Cómo hacemos nosotros para que los que tengan mucho no tengan tanto? Tengan para que puedan vivir muy bien, ¿okay? Pero no tengan tanto para que dominen a toda la población. Compren medios de comunicación, compren diputados, compren gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. Se transformen en monopolio. ¿Cómo hacemos para que ellos no tengan mucho? Y para que lo que ellos tienen, que lo han conseguido de una manera, muchas veces la mayoría, el 99% lo han conseguido de una manera ilegal o tramposa, eso así, se vaya otra vez a la redistribución de la riqueza. Porque eso, nosotros planteamos por eso que en la ley orgánica no se plantea la cotización del salario, sino la cotización de los ingresos. Una persona que no trabaje, pero que tenga mucho ingreso, debe cotizar en la seguridad social. Y debe cotizarse con su ingreso. Y no limitarle a un tope de cotización de 5 salarios mínimos. Debe ser 20, 30, hasta 50 salarios mínimos. Pero que si tiene mucho, tiene que pagar más que los demás. Inclusive se podría plantear un momento determinado de su ganancia. Si, por ejemplo, si tienen más de 40 salarios mínimos de ingresos al mes, ellos en ese porcentaje pagarían más que lo que pagan los demás cuando lo que pagan en uno, con 1, 2, con 3, con 4, con 5 salarios mínimos. O sea, si le toca pagar a los demás 4, 6, 8%, a ellos les tocaría pagar el 15, el 20%. Eso es importante. De esos ingresos extraordinarios que tienen. Por eso es un problema político, porque la dominación, el que tiene más recursos, domina sobre la población. Eso ha sido en la historia, los problemas de la propiedad privada. El que tiene más domina de cualquier forma, se transforma en monopolio. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacerlo con la seguridad social es que haya redistribución de la riqueza, que los que tienen mucho más no tengan tanto, y los que no tengan, tengan, para satisfacer todas sus necesidades. Y cuando consigan una contingencia que no pueden pagar, los que no tienen, por supuesto, se les paga por la seguridad social. Y los que tienen también, eso es importantísimo. Entonces, porque los que tienen mucho también van a recibir su pensión, pero debe ser, no debe ser una pensión, porque ellos cotizan en 50 salarios, entonces hay que darle un salario, una pensión de 50 salarios mínimos, no, hay que limitarle su pensión. Lo que no hay que limitar es su contribución, el porcentaje de su contribución, pero la pensión sí. Ahorita nosotros no podemos hacer decir ninguna cosa, porque el salario mínimo es 10 salarios, con 10 salarios mínimos uno no, todavía, ¿entiendes? Pero en una economía bien, nadie debería tener una pensión mayor de 10 salarios mínimos, así haya cotizado por 100 salarios mínimos, ¿entiendes? Porque con eso le basta. Estoy hablando, supongamos hace 10 años, 12 años, ahorita por supuesto que 10 salarios mínimos se queda uno casi igual. Pero me refiero que en la ley y en la cuestión de hacer eso, para que haya mayor distribución de la riqueza, porque la riqueza siempre en el mundo capitalista, por supuesto, están en pocas manos, y esas pocas manos es la que dominan el mundo. La élite que domina el mundo no es que lo domina por cuestiones políticas, cuestiones económicas, el dólar, todo esto, y después cuestiones militares, porque el que no quiere lo invaden, y lo matan, y qué sé yo. Pero por problemas políticos, los medios de comunicación, se compran legisladores, gobernadores, etcétera, etcétera, se compran por problemas jurídicos, manipulan el problema jurídico a sus intereses.
Eso ha sido tal, en América Latina se ha visto. Destituyen al presidente porque tiene un jurídico que después se demuestra que no había faltado el presidente y lo sacan. Se manipulan el problema jurídico, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, como se quiera llamar en muchos países, es manipulado por los monopolios, y no por los monopolios de ese país, sino por el monopolio internacional del imperio, que son empresas financieras internacionales con demasiados recursos. Entonces, la seguridad social es un elemento liberador que va a luchar contra eso, contra ese monopolio. Eso es importantísimo. Entonces, la seguridad pasa a ser un problema político, no un problema solamente asistencial, que le vamos a resolver el problema económico y social a la gente, sino un problema político que vamos a tratar de instaurar la justicia social completa. Eso es importante. A través de la seguridad social. Pueden haber otros componentes, por supuesto, pero la seguridad social es fundamental, porque se concibe ya el concepto muy claro de propiedad colectiva, que todavía no tenemos claro eso. Todavía no lo tenemos claro en la sociedad, de propiedad colectiva. Porque la seguridad social es propiedad colectiva, porque todos cotizamos en un fondo, que ese fondo nos pertenece a todos para resolver el problema a todos. Así es que tiene que ser cualquier sociedad, una sociedad, cualquier sociedad. Que lo que se tenga disculpe. Bien. Doctor. Muchas gracias. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya tenemos que finalizar porque allá están pidiendo la sala, ¿no? Entonces, bueno, gracias por el aporte que siempre va a ser muy importante porque, fíjate, nos está ubicando en lo que tenemos que hacer como pueblo para avanzar, ¿no? En esa seguridad social integral, universal y que llegue a todos, ¿no? Y que sea verdaderamente una justa distribución de las riquezas, ¿no? A partir de que concretamente se establezca la seguridad social como esa protección social del pueblo. Entonces, la invitación es para que el próximo jueves nosotros nos conectemos. Nosotros vamos a estar enviando las invitaciones correspondientes al grupo de WhatsApp, por correo y por cualquier medio para que más personas participen, ¿no? Hoy tuvimos una participación importante y la idea es que siga creciendo. Bueno, entonces, sin más que decir, nos despedimos, nos estamos viendo el próximo jueves. Saludos a todos, un abrazo. Saludos, gracias. Agradecemos también al Ministerio de las Comunas por su apoyo aquí. Tuvimos con problemitas técnicos, pero gracias a los compañeros y compañeras de aquí del Ministerio de las Comunas pudimos solventar y avanzar. Gracias, hasta el próximo jueves. Gracias por su participación. Hasta el próximo jueves, hasta luego. Gracias al doctor Alviares por su asistencia. Chao. Chao.